Hola amigos del Sancocho del Ser, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Coquis, bienvenida, ¿cómo estás? Porque hay tantos problemas en las empresas que uno dice se podrían solucionar tan fácil. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Sí. ¿Sí o no? Mis queridos y queridas, les damos la súper bienvenida a este nuevo episodio. Nikis, el problema son los egos. Los egos. Los egos. Yo creo que hay que desglosar el tema de los egos, que finalmente siempre se vuelven el impedimento para poder trabajar con alguien. Pues sí, es que fíjate que pues por eso es que hemos escogido este tema, porque pues aquí el ambiente post-pandémico nos dice ya estamos volviendo a las empresas. Definitivamente la pandemia trajo muchos cambios, no solamente a nivel pues comportamental, el tema de los ambientes, que hay muchas cosas que se pueden hacer en la casa, no es necesario ir tanto a la oficina, sino también a nivel estructural en las empresas. Así es. Y lo que he visto como tendencia, una cosa, no es todo, vamos a achacárselo a la pandemia, sino que una cosa que he visto es que pues hay mucha resistencia al cambio de parte de, o sea, como de la gente que está a la antigua, de que no, aquí ya toca estar pendiente de la gente, no los podemos dejar sueltos. Bueno, y como que quieren volver a la misma dinámica. Entonces están existiendo muchos choques ahorita entre jefes, colaboradores, porque claro, ya están teniendo que volver a la oficina y pues de hecho están siendo menos productivas las personas. En algunos casos, no en todos, la mayoría de los casos. Así es, así es. La verdad es que la pandemia nos trajo algo que nosotros en Vida Excepcional desde hace 15 años venimos trabajando en las organizaciones, es la integralidad del ser humano, ¿sí? Antes de la pandemia era muy marcado la expresión de esto es personal y esto es laboral, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hablamos realmente de trabajar, estamos hablando simplemente de un rol del ser humano, ¿sí? Así como somos papá, somos mamá, somos hijo, somos ciudadano, pues somos trabajador. Sí. Por lo tanto, no podemos decir lo laboral y lo personal porque es una falacia sobre la cual las personas empiezan a moverse, y aquí es donde empieza a tergiversarse todo, porque entonces en el ambiente laboral empezamos a ponernos máscaras porque dejamos de ser nosotros mismos, construyendo esa barrera de lo laboral. Y eso se vuelve un impedimento muy profundo para desarrollar una cultura organizacional de la creatividad, una cultura organizacional de la solidaridad y la colaboración, una cultura organizacional de lo verdadero, ¿no? Entonces, de lo productivo también, porque claro, pues la gente, lastimosamente, esta idea de partirme en lo laboral y lo personal se convierte en la barrera que hace que yo no llene al 100% mi rol de trabajador. Te entiendo. Entonces voy a empezar a trabajar prácticamente a medias. Sí, tal cual. O sea, como que ese es el resultado. Hay mucha gente que ahorita está como que muy aburrida, como que tuve que volver a la oficina, y se están viendo estos resultados de baja productividad. Fíjate que tuve que volver a la oficina significa para las personas tengo que volver a fingir. Sí, tengo que volver a fingir, y esa es la resistencia, porque precisamente, claro, o sea, en cada uno de los roles, ojo con esto, que en cada uno de los roles tenemos que asumir papeles, ¿sí? O sea, no es lo mismo dirigir un grupo de empresarios que estar sentada haciendo coaching o que ser tía con mis sobrinos, no es lo mismo, pero yo en esencia sí soy la misma persona, me construyo con los mismos valores o me desarrollo con los mismos valores, y también con las mismas habilidades de comunicación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos esa división entre lo laboral y lo personal, lo que ha sucedido es que en lo laboral tengo que seguir unos parámetros que son forzados, ¿sí? Entonces el tema del estatus, el tema de mostrarme los resultados, y ahí es donde se construye el ego, que es en donde nos estamos encontrando de frente con este cambio que nos trajo la pandemia. Ya no quiero volver a ponerme ese traje de ego que me talla, qué pereza, no me gusta. Sí, y ahí es donde, pues, ahí es donde estamos en este momento. Entonces, ¿no lo volvemos a poner o no lo volvemos a poner? Bueno, yo he podido compilar varios fenómenos con respecto a este tema,
del cambio de ambientes. Uno de ellos es que se desveló muchos procesos inservibles, burocráticos, que antes de la pandemia existían porque sí. Pero con la pandemia todo el mundo desde su casa pues ya no tenía que seguir ciertos procedimientos, sino hagámoslo como se pueda. Claro. Y la gente se volvió más autónoma. Ajá. Y empezaron a hacer más cosas autónomas, más cosas, más procesos largos. Y no espere, porque esto entonces va por allá y tiene que pasar por producción, por edición, por no sé qué, sino que cada persona lo hacía. Ese es un caso, y eso Sí. en todos los contextos. El otro es específicamente que los jefes, o sea, desde las organizaciones empezaron a sentir, precisamente por esto también, que sobraban. Decían Sí. como, no, pues es que yo, o sea, mi gente está haciendo las cosas de las que yo soy responsable, yo no estoy haciéndolas. Entonces muchas personas empezaron muchos jefes empezaron a decir, bueno, ¿tú qué estás haciendo? No, dame esa responsabilidad, Sí. eso es mío. Entonces las personas los colaboradores dijeron como, me están quitando trabajo, esto no se siente tan chévere. Y pasa algo que es muy común, y es que en las mesas directivas, cuando se presentan resultados, muchas veces los jefes hablan de lo que hicieron, de lo que yo hice, no de lo que hicimos en el área. ¿Sí? Sí. Y eso es un problema. Además de que jalan cada uno para su lado, ¿no? Eso es un tema. No todo es culpa de los jefes. Hay algo también que hay que tener en cuenta, es que la gente, no todo el mundo, pero mucha gente empezó a tener experiencias, rutinas poco saludables. Entonces terminaban a las 12, 11 de la noche, o de trabajar o de ver redes sociales, y empezó a correrse el horario de sueño. Sí. Entonces se despertaban faltando un cuarto para las 8, prendían el Teams, decían, no, sí, yo ya estoy acá, o seguían durmiendo o hacían las cosas que les correspondía, pero en la cama, y después como que se iban al gimnasio, y eran muchas de estas cosas, ¿no? Eso también empezó a cambiar precisamente la salud mental de las personas. Así Eso es. repercutió en la salud mental de las personas, porque imagínate que tú te pares, te conectas a una pantalla el resto del día y te duermes en la madrugada. No, eso no tiene sentido. O sea, hay que salir, caminar, bueno, todo esto que todos sabemos. Ese es otro fenómeno que se dio. Otro muy curioso es el tema de la comunicación. O sea, como que la comunicación a través de Teams, a través de WhatsApp, era una comunicación muy impersonal, muy a lo rápido, y pues obviamente cuando uno no está viendo la cara de las personas, entonces uno puede leer un WhatsApp o un mensaje, un email, con el tono que tenga en la cabeza. Exactamente. ¿Sí? Sí. Entonces pues eso evolucionó al tema de, pues esta persona es así, entonces se generan rótulos, esta es la mal geniada, este es el que pide todo de afán, este es el que es iracundo, este es el que es machista, así. Sí. Entonces esto también repercutió a la hora de volver, porque pues era como, ay, otra vez encontrarme con esa gente, y todo el mundo se hizo una idea en la cabeza de lo que no era. Claro, ¿Sí, no? claro. Sí, a eso, mira, hay que sumar. Uy, salud. Mucha intensidad con esta conversación. Perdón. Sorry. Salud. Para que se den cuenta que esto no está nada editado, simplemente nosotros aquí nos sentamos a Se charlar. me pegó un pelito de estos aquí en la nariz y me sacó la alergia, pero disculpas. Iba a mencionar también que todo este tema de encontrarnos a través de pantallas, que genera una distancia, porque pues no es lo mismo hablar con lenguaje no verbal, la cercanía, ¿no? Eso por ejemplo nosotros lo vemos muchísimo en programación neurolingüística, todo lo que tiene que ver con submodalidades, el acercarse, el contacto, desde lo kinestésico, etcétera. Digamos que se generó allí una distancia, ¿verdad? Pero pasó algo que como que irrumpió muchas cosas, y ahí es donde nos cuesta volver, y es que literalmente todos nos metimos al rancho de todos. No, porque bueno. o sea, cuando tú prendes tu cámara y estás en tu casa,
y se oye al niño que está llorando porque pues también tienes un bebé de 6 meses, Claro. o cuando tu gato no te deja trabajar y se pasa todo el tiempo por la cámara, pues digamos que nos acostumbramos a estar más en el centro de la vida de las personas porque es que era literalmente en su casa, ¿sí? Claro. Y ahorita tenemos que regresar a eso que antes pues simplemente era desconocido. O sea, esta realidad dentro de mi casa era completamente desconocida en mi ámbito laboral. Y entonces ahora cuando llego a ponerme esa máscara que tenía antes, súper maquillada, con zapatos altos y tal, la gente va a decir, ¿y tus gatos qué? Ah. ¿Y tu bebé qué? O sea, aquí hay una cantidad de información que ya no cuadra. Entonces tenemos que convertir esta nueva manera de comunicarnos dentro de la organización. Toda esta experiencia nos lleva a ser muchísimo más auténticos, porque entonces ahora en la reunión que es física, que es donde estoy cercano con la persona, voy a poder decir, oye, tú tienes unos gatos, yo los he visto durante 1 año y medio, 2 años, Claro. y me gustan los gatos o no me gustan los gatos, o como ya entiendo por qué tienes pelitos en El saco. sí, y simplemente para poner un ejemplo y comprender cómo en este momento tenemos más información, porque también hemos convivido todos desde la misma experiencia con nuestros compañeros de trabajo. Entonces ahorita esto es una realidad distinta porque hay un marco de referencia con más información también. Claro, tal cual. Mira, hay otros casos muy curiosos y es que la gente empezó a tener 2 trabajos. Claro, sí. Entonces, gente, por ejemplo, que tenía un contrato con una empresa y estaba en Teams, entonces empezó a hacer freelance o incluso tiene 2 contratos en el mismo horario Sí. y están ahí trabajando conectados al mismo tiempo y ganándose por la misma hora 2 salarios. Eso es algo Que a muy mí, curioso. que a mí me parece fantástico, yo tengo que decirlo, o sea, si la persona desarrolla la habilidad, pues es sacar como todos sus talentos, y eso debería llegar a ser posible, debería llegar, o sea, ahí entra mi idea de empresario excepcional. Tú puedes ganar dinero por tus talentos sirviendo a los otros, y ¿por qué no multiplicar tu tiempo? Claro que sí se puede. Entonces ahí es, pero ¿qué pasa? A las empresas eso no les gusta, ¿no? Y ahí va, Exacto, o sea, ahí va el tema. ahí hay que entender de una manera profunda que en la matriz de las empresas, la genética de las empresas, es algo que en este momento está cambiando. Total. Si las empresas de vanguardia quieren seguir sobreviviendo, tienen que cambiar ese chip que hemos tenido durante todos estos años del capitalismo, desde Adam Smith pasando por la revolución industrial en Londres y todo este estallido del neoliberalismo que hubo el año pasado y cómo este boom de la globalización dio para que las empresas fueran más importantes ahora que las naciones, que esa es una realidad hoy en día. Sí. No vamos a decir, no, las naciones son las fuertes. No, las que son, ahorita, mira, Alemania cambió, pero Hugo Boss no se acabó, ¿sí? Ni Volkswagen. Eso pasó en el año 45. Es lo mismo que pasa ahora con todas estas gigantescas empresas, que puede que haya crisis e inflación ahorita en Estados Unidos, pero pues cómo están Nestlé, PepsiCo, cómo está Coca-Cola, cómo están todas estas empresas, ellas son las que están en ese sentido creciendo, y hay una guerra intensa entre las empresas pues más convencionales que van hacia la empresa. Sí. Y las nuevas empresas que se están enfocando hacia la persona. Así es. ¿Sí? Así es. En el momento en el que todas las personas tengan esta conciencia y digan, ok, la empresa para la persona, no la persona para la empresa, estos monstruos se van a acabar. ¿Sí? Estos monstruos van a decir, pucha, sí. O sea, como que esta persona ya no se va a comprar esta maricadita china que le costó 5,000 pesos, sino que se la va a comprar al artesano que le costó $20, ¿sí? Pero pues detrás hay que el artesano lo hizo con amor, y que no hay una línea de producción esclavista y que no hay una explotación al planeta, que no hay, el plástico no lo trajeron de la China y el algodón de la India. Entonces, para que yo consumiera esto de $5 se tuvo que acabar el planeta. ¿Sí me entiendes? Esas son cosas que están pasando,
muy paulatinamente, pero dentro de las organizaciones, dentro de las áreas directivas ya está sucediendo ese tema, porque ese es el chicharrón. Los dueños de las empresas siempre van a fijarse en las cifras. ¿Cuánto está costando mi empresa en la bolsa? Ajá. Entonces vamos a ser conscientes de que esta empresa no puede gastarse mucha plata porque tiene que estar bien fuerte, bien consolidada. Entonces los gerentes, directores, vicepresidentes de recursos humanos, de producción dicen, pero venga, es que la gente necesita bla. Y entonces los dueños de la empresa dicen, no porque tenemos que ser más grandes, entonces y bueno, quién sabe cómo funciona el tema de los dividendos y lo que se ganan ellos como dueños. Acá no vamos a ser aquí conspirativos, no, todo el mundo tiene derecho a ganarse, pero sí hay que ser muy conscientes de que esto es algo que está pasando. Entonces está esa coyuntura, ese cuello de botella de los directivos que ya no se están creyendo ese cuento de que yo voy a llegar a ser este 1% de la población, sino que ya están diciendo, no, yo acá estoy ganando y tengo que estar también por mi equipo de trabajo. Exacto. ¿Sí? No solamente es brillar para que me vean y me apadrinen y yo sea también parte de ese 1%. Ya a la gente no le interesa. Exactamente. ¿Sí? Específicamente a la gente que se da cuenta de esto, de la integralidad, lo que tú decías al principio del podcast, que somos personas que si salimos y estamos felices en mi carro, así sea un BMW o un Renault 4, pues estoy feliz porque no tengo chicharrones en la cabeza y no tengo toda esta presión de cosas que me están pidiendo en la empresa inhumanas, que ese es el problema, ¿sí? Que no son humanas. Claro. Porque las organizaciones tienen que entender más hacia lo humano. Sí. Ese es el tema. Entonces, en esta transición hacia lo humano, lo que está sucediendo realmente es que las personas se están dando cuenta de que el trabajo no es la vida. ¿Sí? No, como dice Shrek, ¿sí? Trabajar para vivir o vivir para trabajar. Exactamente. Específicamente cuando tú caes en cuenta de esto, te das cuenta de algo fundamental, que es lo que conectaba con lo que decías ahorita de se puede tener varios trabajos. Y es ese enfoque de la hora nalga caduca. Entonces eso también es una presión durísima que a muchos jefes de la antigua dicen, yo tengo que tenerlos controlados, tengo que saber qué están haciendo. No puede ser que ellos en las horas laborales estén por allá corriendo, pero si son productivos. ¿Sí? Y si no son productivos, chao, te vi. ¿Sí? O sea, hay mucha gente que si quieren llenar ese espacio y que, o sea, también nosotros, sobre todo los latinoamericanos, tenemos que tener ese sentido de responsabilidad y honestidad de no tener siempre la doble cara. O sea, a nosotros nos enseñaron la doble cara y nos enseñaron que eso era bueno. Sabes que yo iba para allá y es que al final esto es un proceso evolutivo, ¿sí? O sea, estamos viviendo un ejercicio evolutivo de lo que implica la productividad, ¿sí? De lo que, o sea, el capitalismo está siendo cuestionado para evolucionar, ¿sí? Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, o sea, a la gente ya no le interesa tanto tener muchísimo dinero, sino tener una buena calidad de vida. Tal cual. Y por lo tanto, pues a mí no me interesa tener un BMW, al contrario, me interesa más vivir en una van en donde yo pueda vivir, viajar por diferentes lugares y desde internet conectarme para hacer el trabajo que tengo que hacer. ¿Comprendes? Entonces aquí el sistema de creencias nucleares se está transformando y eso está haciendo que desde abajo, desde la base, por eso vienen los millennials y los centennials a empujar la generación X, los baby boomers, a decirles esto no es verdadero y a ti te dijeron que esto tenías que hacerlo de esta manera, pero nosotros no queremos hacerlo así y por lo tanto renuncio. Y los de arriba quedan como, esta gente no es nada responsable, es que no sé, no, entonces digamos que ahí está, todo eso está completamente involucrado. ¿Por qué? Porque la evolución natural es hacia la libertad desde lo humano, ¿sí? Por lo tanto, ser libre de auténticamente llenar un rol, un papel dentro de un rol, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues voy a ser un jefe tal como lo soy, tal como lo soy. Yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de la vida real. Soy un jefe que confío en la gente y delego. Y me gusta que la gente sea autónoma, me gusta que la gente se desarrolle, pero mi jefe, el jefe de arriba,
pues es de la antigua, entonces está enfocado en el micromanagement, entonces me dice que no les estoy haciendo seguimiento, pero al final de toda Latinoamérica somos el grupo más efectivo porque tenemos mejores resultados. Entonces al final es importante o es realmente relevante hacer ese seguimiento tan micromanagement como le está pidiendo mi jefe, o más bien le doy fuerza a mi calidad de liderazgo, de empoderar a la gente y se vuelve gente madura que puede llegar a tomar decisiones por ellos mismos. La verdad es que a lo largo del trabajo que hemos hecho nosotros, digamos que nuestro trabajo, nuestros procesos, nuestras nuevas estrategias han sido replicadas en el resto de Latinoamérica. Porque mi propio jefe dice, esto está buenísimo, lo voy a llevar a otras partes. Sí. Entonces, empieza ese choque de, al final, hago lo mismo que se hacía antes, ese micromanagement, mami, me tienes que decir todo, me tienes que rendir cuentas y tal, o permito el liderazgo desde lo humano, en donde le doy la fuerza a cada quien para desarrollarse, por supuesto, dentro de un marco de referencia, para que logre lo que necesita lograr desde lo individual, y contribuir al logro del equipo. Al fin, entonces quedamos ahí ensanduchados, pero al final la tendencia es que haya cada vez más fortalecimiento desde lo individual en esa capacidad del humano, ya no visto como un recurso como tal, desde esa mirada industrializada, sino desde un activo, ¿sí? Es un activo, o sea, cuando yo le invierto a la persona, el dinero se me multiplica. El dinero se me multiplica porque esa persona se va a volver totalmente productiva, generando para sí mismo gran calidad de vida y gran satisfacción personal desde su desarrollo individual, y eso va a retribuir para mí como empresario, pues que mi empresa también crezca. Entonces es una mirada completamente, sí, es un paso más adelante dentro de este ejercicio evolutivo en el que andamos. Ahorita decías, bueno, es un activo, y lo primero que dicen los empleadores, pero se van. O sea, uno les mete un diplomado, una maestría, la terminan y se van, y por eso uno tiene que poner cláusulas de que se tiene que quedar más tiempo. Y fíjense que el punto cuál es. Acuérdense que lo que contestó Carolina al principio es, o sea, el chicharrón ahorita, el problema que está sucediendo en las empresas es de egos. Completamente. Volvamos a eso. Fíjate que cuando hablamos de ego, comúnmente decimos, no, pues que esa persona tiene mucho ego, es que se muestra muy orgullosa, muy por encima de los demás, y eso no es cierto. O sea, el ego, desde la concepción pues más profunda y epistemológica de la palabra, es como nosotros nos ponemos roles, ¿sí? O sea, el ser esencia no es el ego, ¿sí? El ego es más las máscaras que nos ponemos, los roles que nos ponemos en la vida, que son de máscara. Esas máscaras no solamente son de soy superior, sino también es la máscara del patroncitis. Claro, ¿sí? claro. No, lo que usted diga, jefe, sí, no sé qué. Pues que Exacto. Eso pasa muchas veces con la gente que está en el servicio. O sea, que es muy común. O sea, acá no vamos a decir mentiras. Que cuando uno está haciendo un servicio y dice, sí, jefe, y se va, y con los compañeros empieza a despotricar. No, es que este estúpido empezó a caer estas vainas, mucho caprichoso. Pues claro, entonces ahí la creencia es, pero ¿cómo le puedo yo decir eso a este jefe que se cree la ultra mondada? Pues no, pues obviamente ahí no necesitamos generar esas distancias. Lo que sí hay que hacer es aprender a comunicar de manera real y de manera asertiva. Sí. O sea, no solamente asertiva es lo que hace todo el mundo. Primero hay que ser real y aprender a decir que no. Porque es que el patroncitis es sí, lo que usted diga. Y pues por eso es que estamos en la cultura de la procrastinación. Cuando te hablaba ahorita de el tema de Latinoamérica. Acá en Latinoamérica somos muy, muy orgullosos de esa doble máscara de decir, ay, sí, jefe, ayúdeme. Y por el otro lado estábamos, me pude ir a la playa. Exacto. Y mi jefe está pensando que yo estoy sufriendo. No, ese no es el objetivo. El objetivo es, no, yo me merezco ir de viaje, usted verá. Y si el jefe dice, no, pues si usted se va así, grave, pues ¿dónde está su compromiso? No, pues busque ese compromiso con otras personas Exacto. que si quieran ser esclavas. Exactamente. ¿Sí? Porque acá lo que usted me está pidiendo es productividad, no que yo sea controlado por usted. Es que mira que ahí ya empezamos a hablar de valores humanos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el tema de compromiso.
¿Qué significa compromiso? ¿Estar sentado al frente del computador 8 horas? ¿Eso es el compromiso? O en lo profundo, de verdad, dar lo mejor de mí para que un proyecto salga adelante y cumpla los objetivos. Fíjate que, son dos niveles de estándares completamente opuestos, son diferentes, y lastimosamente las culturas organizacionales aquí empiezan a medir ese tipo de valores humanos desde lo superficial. Claro. Y ahí es donde la gente empieza a fingir, ¿sí? Y no solamente los de abajo, sino también los jefes, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde realmente se construye el ego. Entonces yo tengo que mostrarme como muy juiciosito y al frente del computador así me la pase jugando, no sé, en línea con otros amigos de otros países. Pero simplemente me están viendo aquí sentado, entonces por eso ahí le voy a hacer la triquiñuela a mi jefe para decirle que me voy a ir a la playa porque me lo merezco. Claro. Nah, o sea, estamos hablando aquí de honestidad con uno mismo, o sea, de esa autenticidad en la que yo soy como tan enfática en muchos de nuestros podcasts para decirle a la gente, es desarrollarnos como seres humanos en lo nuclear, para que cada rol que tú desarrolles o desempeñes, lo hagas con todo. Lo hagas con todo, o sea, lo hagas con excelencia es la palabra. Mira que el sistema educativo no contaba con los efectos del Internet. Sí. El sistema educativo, para nadie es un secreto que el sistema educativo estuvo concebido para alimentar el sistema socioeconómico que viene, pues lo que hablábamos ahorita, que viene desde la creación del capitalismo, la industria, el neoliberalismo. Pues es que la gente estudia para salir a buscar trabajo. Sí, así de fácil. Pero fíjate que hay cosas muy coyunturales, muy chiquitas, como por ejemplo los horarios o el que estudien por bloques, no de chorro una cosa, porque si tú vas antropológicamente hablando hacia el verdadero aprendizaje del ser humano en el origen de la humanidad, sí, era un humano que se levantaba y decía, necesito hacer una choza. Entonces el man decía, el man no, la pareja, porque ya está comprobado antropológicamente que los dos trabajaban. Eso de que el hombre proveedor es carreta. El hombre y la mujer se paraban y decían, bueno, necesitamos levantar una choza. Y era todo el día levantando la choza. No era, estas 2 horas es choza, después estas 2 horas arte rupestre, después estas 2 horas danza al dios sol. No. Lo que hizo el sistema educativo fue dividir todo en horas para que la mente humana no fuera libre, sino que fuera controlada. No solamente eso, los niños pueden ya contestarse en YouTube, buscar, venga, yo ¿por qué tengo que usar uniforme? Sí. Y busquen YouTube, porque en los liceos, en los colegios, en las escuelas ponen uniforme. Todos los rectores, todos los papás a la antigua te van a contestar, no, pues es que el uniforme da un sentido de pertenencia con la institución y además es práctico logísticamente porque no tienes que pensar en qué ponerte todos los días. Esa es la respuesta de cajón. La respuesta verdadera y de fondo es pues para controlarte, para que tú no tengas una identidad propia, sino que te veas igual a todo el mundo. Exactamente. Esa es la de fondo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que estés funcionando para el sistema. Todas estas ideas están cambiando gracias al Internet, porque los muchachitos de 10 años ya empiezan a ver en Internet, venga, puedo hacer esta pregunta. Y hay muchas personas que, como estamos haciendo aquí con este podcast, van a decir cosas como las que estamos diciendo, que no son para nada superficiales. No te pongas uniforme. Exacto, no son para nada superficiales y tienen una profundidad bastante dirigida hacia lo humano. ¿Sí? Por eso es que hay muchas naciones que están apuntándole a la censura del Internet, a que no todas las cosas se puedan pasar por el Internet. Fíjate que entre más tú tengas esta capacidad de identificarte desde la esencia, más responsabilidad vas a tener con tu proyecto de vida, más compromiso vas a tener con tu comunidad y más vas a trabajar de la mano con las entidades, ya sean personas, ya sean comunidades, ya sean empresas que están conectadas con esos valores. Esa es la respuesta. No va a ser siempre perfecto, van a haber roces, pero ya no vas a ser el esclavo de antes. Exacto. Yo quiero ir cerrando precisamente con este concepto que estás manejando del tema de la libertad. Porque nos cuesta tanto pensar que los humanos libres realmente pueden llegar a ser más productivos. Y fíjate que esto es un miedo construido desde el ego de pocos. ¿Sí? Yo quiero que la gente haga lo que yo digo.
Es así de fácil. Entonces, en el colegio, que es un uniforme, que aprendan solamente lo que yo considero que es yo, llamémosle el sistema, como lo quieran ustedes llamar. La gente tiene que estar aquí para que yo los vea 8 horas, ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando, incluso mi pareja tiene que estar, me tiene que avisar dónde está. ¿Sí? Si lo podemos traspolar se dice. Traspolar extrapolar, ya sabía que alguna cosa ahí había. Extraspolar. Los que no me conocen mucho, por favor, entiendan que muchas veces me invento las palabras. Entonces, es una de las sombras de la programación neurolingüística, pero ahí está el tema. Entonces, lo que quiero mencionar aquí es que la gente le tiene miedo a la libertad del humano, pero si volteamos a mirar más allá de esa barrera del miedo, cuando construimos humanos libres, es cuando verdaderamente podemos unirnos para estar en la misma sintonía, para trabajar en equipo, para estar juntos en esto, para sacar adelante un objetivo claro, permitiendo que cada quien explore absolutamente todos sus talentos y los ponga al servicio de ese proyecto, de ese objetivo. Eso solamente se puede hacer cuando somos humanos libres. ¿Y eso qué significa? Pues tenemos que crecer. Ser un humano libre significa madurar, significa dejar de ponerme máscaras. Lo que tú dices, madurar significa es aprender a decir que no, entender que a mí no me están pagando para hacer caso, que es una de los conflictos que hay en las organizaciones. La gente piensa que entre más caso haga, más juicioso va a ser y más lo van a tener en cuenta. Resulta que usted tiene un criterio que es importante para el desarrollo de ese objetivo, de ese programa que se está desarrollando, de ese proyecto, ¿sí? Cuando usted aprende a poner su criterio enfrente de las personas con las que está trabajando, incluyendo su jefe, pues su sueldo va a ser mejor ganado, no solamente por hacer caso. Y eso es lo que permite que las organizaciones realmente crezcan. ¿Cuántas personas debajo del jefe tienen las soluciones a los procesos? Muchas, pero resulta que pues no pongo la solución porque mi jefe me dijo que hiciera tal cosa. Eso al final se vuelve en demoras, se convierte en pérdidas de tiempo, de dinero, de talento. Entonces, al final esa esclavitud, yo lo llamo la esclavitud moderna, esa esclavitud es mucho más costosa, es mucho más costosa. Para poder llegar a tener humanos libres en una empresa, pues tenemos que tener esto como prioridad. Construir humanos libres se hace desde lo educativo, desde la educación, desde mostrarles a las personas, desde la educación además experiencial, mostrarles a las personas cómo ser autónomos y eso se llama autogestionarse, ¿no? Sus emociones, sus pensamientos, su criterio, su desarrollo, su plan de vida, de acción, etc. Eso requiere mucho trabajo. Bueno, y para eso estamos nosotros acá en Vida Excepcional, porque a eso es a lo que nos dedicamos. Coquis, una de las cosas que yo descubrí, pues no hace muchos años, pero ya he podido construir a partir de esa libertad, es la posibilidad de ser yo mismo en todos los escenarios. Porque a mí me habían enseñado, por ejemplo, desde el sentido ético, que no podía ser yo en muchos contextos profesionales. Entonces, si tú eres profesor, tienes que tener una distancia y autoritaria frente a los estudiantes. Si tú eres jefe, entonces no puedes tener confianza con tus colaboradores. Si tú eres psicólogo, no puedes hablar de ti mismo. Esas cosas realmente, honestamente, no se pueden hacer. O sea, el que te diga que sí lo hizo está echando carreta. Porque cuando hablamos de la libertad, sí, como hay gente que me dice, venga Nico, usted entonces debe tener una vida perfecta porque usted se la pasa dando unos consejos súper geniales. Yo, ¿por qué no más bien te vas a chingar a tu madre? Sí, porque no, obviamente no es que todo el tiempo sea, no, ¿cómo te ocurre? Yo puedo ser humano también, ¿sí? Y hay veces en donde cometo errores, pero aquí es donde me parece súper interesante y para eso voy a agarrar un ejemplo de lo que está pasando ahorita en redes sociales, en TikTok específicamente, que es ahora como mi segundo hogar.
hay un man en TikTok que tiene como 30 millones, 30 y pico millones de seguidores, que es influencer, a través de TikTok empezó a hacer música y es un baboso. O sea, no lo va a esconder. El tipo, él empujó a la esposa. Ah, sí. Sí, ¿sabes el caso? Sí, Yo sí, no sí. me acuerdo del man Ni y siquiera sé no el me nombre. quiero recordar. No, Sí. no le quiero dar aquí publicidad al huevones. El tema es que cuando el man dio disculpas salió con una babosada. ¿Sí? Lo que va a pasar realmente con este tema del internet, no veamos, no, el internet nos liberó. Sí, pero con un precio. Y el precio es que si tú no eres auténtico todo el tiempo, en algún lado va a salir Así es. tu parte sombría, carroñera, Así como es. pasó con este man, ¿sí? Por algún lado, si yo salgo y digo, no, yo no digo groserías, no sé qué, y pues estoy con unos amigos en una sala, mira este hijo de puta eso, pues obviamente la gente va a decir, ay no, Nicolás, el coach Claro. diciendo, no, terrible, que eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con los pastores cristianos, Claro, con claro. con muchos de estos fenómenos que gracias al internet está saliendo todo a flote, ¿sí? Entonces, no esconda su ser. Si usted tiene rollitos, pues tiene los rollitos. ¿Por qué? Pues porque le gustó comer ayer en McDonald's. Si usted tiene esas cosas, también tienen que ver con esto. Y específicamente es ese gran lente que trae esa sombra, pues al final es el precio que estamos pagando para ser nosotros mismos. Tal Si cual. tú eres tú mismo, o sea, adelántate, anticípate ante las situaciones. Ya no es la corbata, pero por la noche estoy en el casino o en el puteadero. ¿Qué te pasa, mano? ¿Sí? Es que eso, Sí, así es. eso es lo común. O sea, Sí. yo aquí no voy a decir lo que no es. Sí, entonces el profesional. No, eres un ser humano y entonces ya no te vas a ir a esos extremos. ¿Sí? Exactamente. Ya no va a pasar esas cosas. Exacto. Muchos hombres vienen acá a decirme, no, yo respeto a mi esposa, yo a ella la veo la única, y pues tú ves el Instagram y todos los likes son a las viejas, son meros simps, que Sí. son likes a viejas que están casi en bola. ¿Ahí qué? O sea, Sí. ¿dónde está la congruencia? Si tú Ay. vas a decir, a mí me gusta el cuerpo de las mujeres, entonces sigo a estas viejas y ya. Sé tú mismo, punto. Pero no digas, no, yo respeto y entonces modo incógnito. No. Sí, exacto. Ese era mi Exacto. último comentario. Bueno, mis Sé queridos. tú mismo. Sí, como siempre, llegamos aquí al término excepcional. Sé tú mismo, date la oportunidad de explorarte. Y pues en el tema de las organizaciones, es un trabajo por hacer individual. Cada uno de nosotros tiene que hacer el ejercicio de conquistar, de dominar a su propio ego. Eso se llama autodominio. Y es la única manera para que tengamos equipos de trabajo de verdad de alto rendimiento. Súper invitados a que nos sigan todos los domingos. Recuerden, sale un nuevo capítulo, un nuevo episodio de nuestro Sancocho del Ser. También quiero invitarlos a todos a que nos sigan en el canal de Empresario Excepcional en YouTube. Allí estamos sacando información súper valiosa para todos los que quieren desarrollarse como empresarios. Y bueno, como ustedes saben, la aproximación siempre es desde la excepcionalidad del ser. Síganos en redes sociales, estamos en como Vida Excepcional en todas partes. Sigan a Nicolás en su TikTok, a ver si se puede quitar el saquito negro, que ya a ver si le pone otro color en ese TikTok. Y a mí me pueden seguir como Caro Bahamón o Carolina Bahamón en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por escucharnos, compartan, denle like y nos vemos en la próxima. Sé tú mismo. Amor por todo y por todos.